Novedades en la investigación sobre la Dana, novedades sobre las mentiras del PP de Mazón, novedades sobre todo ese escándalo que rodea a la gestión, a la coordinación y a las respuestas que dan los gobernantes sobre ese trágico día que dejó tantísimos muertos, que siguen pidiendo justicia y siguen gritando Mazón dimisión. Pero veremos en este vídeo cómo Mazón no solo los ignora, no solo evita encontrarse con todos esos familiares que buscan justicia, sino que llega hasta inventarse seguidores. Y hoy hay novedades del caso de la Dana porque Salomé Pradas, consejera, ha tenido que desfilar hacia el juzgado para testificar sobre qué ocurrió ese día, qué información tenía y que dé explicaciones de por qué no actuaron antes. Quiero que veamos la entrada de Salomé Pradas a la Ciudad de la Justicia Valenciana, rodeada de familiares pidiendo justicia, desesperados, que únicamente lo que quieren es ser escuchados y conocer la verdad de qué ocurrió el 29 de octubre. Señora Pradas, buen día. Buenos días. ¿De Mazón? Buen ¿Vamos a día. esperar al señor Mazón? Señora días. Pradas, cambiar. Evidentemente, periodistas agolpados metiendo el micrófono buscando una respuesta de Salomé Pradas a sus preguntas. Como vamos a poder comprobar, no responde. Cuidado. ¿Va a contestar a todas las preguntas? Cuidado. ¿Va a contestar? Solo dice cuidado, cuidado es lo que no tuvo ella cuando decidió no activar los protocolos, cuando decidió no activar la alerta de emergencia. Cuidado. Tengan cuidado, por Señora favor. Mazón, estos días. Tengan cuidado. Ha parlat amb el president Mati, Mazón. gracias. Señora Pradas, ¿cómo está? Gracias. ¿Cómo está? Se escucha de fondo a los familiares de las víctimas gritando asesino. Buenos días. Sí. Cuidado, por favor, cuidado. Señora Pradas, va a avisar usted al señor Mazón. Cuidado. ¿Sabía que estaba el señor Mazón en el entorno? Después. Déjennos que atendamos a la justicia, por favor. Se ve la desesperación, se escucha, mejor dicho, la desesperación de esos familiares que están pidiendo justicia, que están pidiendo responsabilidad a aquellas personas que tenían que tomar decisiones y no las tomaron porque estaban comiendo en el Ventorro estando horas desaparecidos, que demostraron la incompetencia y demostraron que no estaban a la altura de su pueblo. Y es que quiero que leamos juntos esta noticia donde habla claramente de que Salomé Pradas, esta mujer que está desfilando hacia el juzgado, sabía perfectamente, estaba informada de lo que estaba ocurriendo y aún así no actuó. Por eso es totalmente entendible que haya familiares protestando a las puertas de los juzgados y pidiendo justicia. Y es que esto no es nada, porque es que tiene que ser desesperante saber que tú estás enterrando a tus familiares mientras estas personas no están pagando por sus actos, cuando estas personas no están dando respuestas, cuando estas personas están escurriendo el bulto y cuando vemos, por ejemplo, que cuando se comenta que los barrancos están a punto de colapsar, su respuesta es jope, si necesitas algo nos dices. ¡Qué desesperación! Porque mientras esa señora estaba respondiendo ese mensaje, recordemos cómo estaba esta residencia de ancianos en Massanassa. El agua al cuello, tenían muchas víctimas cuando todavía no había saltado la alarma. Así que poco me parece lo que gritan y lo que protestan. Quiero que leamos esta noticia sobre qué se conocía, cuáles fueron las mentiras del PP y qué ha sido todo lo que se ha ido descubriendo en los últimos meses de la nefasta gestión que tuvieron. El número 2 de emergencia ya advirtió a Salomé Pradas del peligro de los barrancos, que ellos decían que no lo conocían, que no habían recibido ninguna alerta. Mentira. Como recoge esta noticia del diario, el exsecretario autonómico de emergencia, Emilio Argueso, informó a la consejera Salomé Pradas de la situación del Barranco del Pollo. A la 1 ya se le estaban pidiendo la movilización de los bomberos a la zona. A la 1. Recordemos que la alerta se mandó a las 8 de la tarde, 7 horas más tarde. Y hay otro mensaje a la 1 menos cuarto diciendo que estoy aquí, se está poniendo la cosa muy fea, está lloviendo con gran intensidad y con mucho aparato eléctrico. Y añade, los barrancos están a punto de colapsar. Y a esto lo único que tiene que responder
Jope, si necesitas algo nos dices. Qué vergüenza, qué impotencia tienen que sentir esos familiares al leer estos mensajes que demuestran que no estaban a la altura. Y también el informe recoge que Argüeso estaba solicitando ayuda porque ya Emergencia no podía recoger más llamadas. Estaban totalmente saturados. Y es que ellos eran conscientes de todo lo que estaba pasando. Eran conscientes de que se le había ido la situación de las manos. Eran conscientes de que no habían actuado como se necesitaba. Porque Salomé Pradas estaba escribiendo a la 1 de la mañana que hay decenas, cientos de atrapados por toda la provincia, se va actuando según se pueda acceder. Eran conscientes de la magnitud del problema y aún así decidieron escurrir el bulto y no asumir sus responsabilidades. Y es que evidentemente en una catástrofe como esa los servicios se colapsan. Evidentemente no todo se hace correctamente. El problema es la falta de actuación cuando se sabía y cuando se podía hacer algo. Porque es que recordemos que el presidente de la comunidad, Mazón, estuvo desaparecido comiendo en el Ventorro. Es que no se activó la alarma, que es que cuando se activó la alarma ya había 100 de personas ahogándose. Y lo que más coraje da es que en vez de asumir sus responsabilidades, en vez de asumir que se equivocaron, lo único que han ido haciendo es ensanchar la mentira, hacer una bola enorme y seguir buscando excusas, buscando responsables, en vez de asumir su incompetencia. Y quiero que veamos este corte de la hora de la 1 donde refleja todas esas mentiras que nos han ido contando durante estos meses y que poco a poco se han ido desmintiendo. Porque es que sí, las mentiras tienen las patas muy cortas y por mucho que ellos lo intenten culpar a Sánchez, culpar a la EMET, culpar a cualquier persona de la gestión nefasta que ellos llevaron a cabo, la verdad acaba sabiéndose. Directamente a la Comunidad Valenciana porque el que era número 2 de emergencias durante la Dana avisó a la Generalitat a las 3 menos cuarto de ese día de que los barrancos estaban a punto de colapsar. Lo ha revelado él mismo en un informe pericial al que ha tenido acceso Radio Televisión Española y que ya se encuentra en manos de la jueza. El informe de 144 páginas detalla los mensajes y llamadas que mantuvo Emilio Argüeso desde el 28 de octubre hasta el día 30. La noche antes de la Dana habló por WhatsApp con la coordinadora de emergencias del 112, restándole importancia a las informaciones publicadas en prensa sobre el cierre de colegios. Un tema del que habló también con Salomé Pradas, la consellera de Interior, la mañana de la Dana. A las 9:24 reconocían el agobio por la situación, en especial de la alcaldesa de Valencia. Según se detalla, poco antes de las 3 de la tarde ya eran conscientes de la gravedad de la situación. Y así se refleja en este mensaje a Susana Camarero, consellera de Igualdad. Antes de las 2 de la tarde. Antes de las 2 de la tarde. Donde literalmente dice el ex número 2 de emergencias que los barrancos están a punto de colapsar. En el informe queda constancia de la cantidad de llamadas y mensajes que intercambió también con alcaldes, policías, Guardia Civil, y en ellos le pedían auxilio. Como este de Alacuás, que pedían un helicóptero porque la gente se estaba ahogando, y habla de niños y de mayores. Eran las 19:53 de la tarde, todavía no se había mandado el mensaje de alerta a la población. Qué horror, ¿eh? Qué desesperación también todos esos profesionales que estaban necesitando ayuda, que estaban pidiendo ayuda y no estaban recibiendo nada, silencio, ni una alerta a la población cuando estaban viendo que se estaban ahogando. Argüeso reconoce que fue tal la avalancha de llamadas de auxilio que el 112 colapsó. Un testimonio que confirmaba una de sus trabajadoras ante la jueza. La información que recabamos los trabajadores del teléfono del 112 es imposible que no llegue a los organismos que están integrados en la propia emergencia. Imposible. Según un documento de la Generalitat que ha hecho público Compromís, desde el gobierno sabían antes de enviar la alerta que había fallecidos, aunque Mazón no habló de muertos hasta horas después. Desde la Generalitat niegan la veracidad de este informe. Fíjate lo que dice este señor, era el número 2 de emergencias durante la Dana, que a las 2:45, antes de que hubiesen rebosado los barrancos, se podía haber salvado a 219 personas. Que son 219 muertos en la Comunidad Valenciana. O sea, es que es helador. Es que podemos decir, ¿qué hizo Mazón? ¿Qué hizo la responsable al frente de la emergencia? Podemos decir lo que quieran, son 219 muertos. O sea, ¿qué han sentido familias cuando se despiertan hoy
Y Radio Televisión Española le revela que a las 3 menos cuarto esto se podía haber evitado. Es que creo que es lo más duro que revela este informe. 219 muertos. Es que es helador. Es que pasaron 5 horas, más de 5 horas, hasta que la Generalitat envía la alerta. Pasadas las 8 de la tarde. Y a las 3 menos cuarto ya estaban diciendo que la situación se les estaba descontrolando. Esa Y la respuesta a la reinformación. vicepresidenta Susana Camarero, que entonces no lo era, pero ya era consellera, es: jo, a ver si podemos hacer algo por ti. Si necesitas algo. Sí, a ver si podemos hacer algo por ti, pero es que es una situación dramática. Espera, que Ignacio. Es que es horrible escucharlo, horrible leerlo y horrible saber que se podrían haber salvado vidas. Que se podrían haber salvado vidas si la gente que estaba al mando hubiese hecho su trabajo. Y Mazón sigue ahí sin dimitir. Mazón sigue ahí, que no es capaz de salir a la calle, porque cada vez que salen a la calle le gritan asesino. Porque cada vez que salen a la calle tienen a miles de vecinos diciéndole que dimita, que tenga un poco de dignidad y dimita. Y es que ya esto está derivando y llegando a unos puntos que es que el señor Mazón tiene que inventarse seguidores. Que es que veamos este vídeo donde se publica de Mazón, saluda a sus fans a la salida del Palau. Veamos aquí una señora dándole besos muy efusivos a Mazón. Mucho ánimo. A por ellos, no sé a quién se refiere, a las víctimas de los familiares ahogados durante la Dana por su nefasta gestión. Muchas gracias por recibir. Que se jodan, también dice este señor. Que se jodan. Así hablamos también en estos términos de los familiares, de las víctimas. Vamos a cumplir con nosotros. Y más besos y más besos. Un tremendo baño de masa de 5 personas en comparación con los miles y miles de personas que se manifiestan pidiendo su dimisión. Pero bueno, Mazón lo celebra. No van a recurrir. Evidentemente los medios haciendo su trabajo y preguntando, y Mazón, como siempre, evitando responder. ¿Qué ocurre? ¿Cuál es la particularidad de este vídeo? Pues bien, que resulta que los jóvenes de Compromís han encontrado que esos supuestos fans son militantes del PP valenciano. Aquí los vemos. El señor del bigote que decía que se jodan, las señoras que decían a por ellos, las señoras que decían y que les daban ánimo a Mazón. Es que este es el nivel, este es el nivel. Es el nivel de un presidente que tiene que estar haciendo las maletas ya, que lleva ya meses de retraso en su dimisión y que como no tiene a nadie que lo apoye públicamente, tiene que inventarse fans, tienen que inventarse seguidores. Y es que el nivel de la incompetencia es tal que es que Salomé Pradas hoy en el juzgado ha reconocido su incompetencia, ha reconocido que no estaba a la altura y que no tenía ni los conocimientos ni la experiencia necesaria para llevar a cabo una actuación que pudiese poner a salvo a las personas. Este es el nivel de gobierno de Mazón, este es el gobierno de los mejores que tanto decía. Personas sin experiencia, personas sin capacidad y personas que no pudieron actuar correctamente porque son incompetentes. Y que además, por si fuera poco, en vez de asumir responsabilidades y decir, oye, lo hice mal, fue mi culpa, también escupen hacia abajo, en vez de escupir para arriba. Escupen hacia abajo hacia los trabajadores, hacia los técnicos. Quiero que veamos esta pieza del 24 horas a la salida de los juzgados tras la declaración de Salomé Pradas. Han confirmado a Televisión Española que Salomé Pradas se ha descargado de responsabilidad en la gestión de la Dana y ha apuntado a los técnicos. Llorando ha dicho que no tenía ni conocimientos ni experiencia en la gestión de emergencias y ha dicho que el director del mando avanzado era José Miguel Baset, el ex jefe de los... Pues si no tienes formación ni experiencia, ¿qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? Asume tus responsabilidades, dimite, asume que por tu culpa, por tu falta de competencias, tenemos que llorar 219 muertos. Reconócelo. Los bomberos de Valencia también han dicho que había numerosos técnicos, tanto autonómicos como del gobierno central, que tenían que coordinarse entre ellos y ha aportado un listado con más de 100 llamadas que realizó también con Carlos Mazón. Pradas está investigada por ser la máxima responsable en la protección de emergencias. Lleva más de hora y media declarando y el próximo en hacerlo será su entonces número 2, Emilio Argüeso, a partir de las 12:30. ¿Cuánto ya se sabía que el barranco de Vitoria se iba a desbordar? ¿Por qué no hicieron nada? La imagen de la llegada a la ciudad de la justicia de Valencia. Han confirmado... Qué pena, de verdad, qué pena que los familiares tengan que ver estas declaraciones de vergüenza. Qué pena que tengan que estar todavía gobernados por esta panda de inútiles que no son capaces de dimitir porque se aferran a un cargo, porque se aferran a la mentira. Qué pena. Y quiero que escuchemos a la representante de una asociación de víctimas que ha hablado después de
que ha hablado en las puertas de los juzgados tras la llegada de Salomé Pradas. Una rabia, una impotencia, una indignidad increíble por una persona que estaba en un puesto que no tenía ni idea, una incompetencia brutal, una asesina, porque es una asesina, como mínimo una homicida, porque simplemente con haber dado una alerta, con haber prevenido lo que iba a suceder, era consciente ella y todo su equipo de lo que estaba pasando desde las 7 y pico de la mañana. El primer muerto que teníamos en el colectivo y el primer fallecido que hubo era antes de las 9 de la mañana y no hicieron absolutamente nada. Y la vicepresidenta Camarero dijo: es que estamos hablando de muchas horas, estamos hablando de muchas actuaciones que se podrían haber llevado a cabo, que no sabemos, que es cierto, que todo es una hipótesis, que si lo mismo la alerta en vez de a las 8 se hubiese puesto a la 1 de la tarde o a las 2 o a las 3, lo mismo habrían muerto personas igual, pero la sensación que te queda es que no se actuó correctamente y que las víctimas de la Dana son víctimas de una nefasta gestión, son víctimas de unos políticos que no estuvieron a la altura. Y por eso esa desesperación de los familiares, porque quizás si esa alarma se hubiese activado antes, si las personas que estaban al mando hubiesen hecho correctamente su trabajo, lo mismo sus padres, sus hijos, sus hermanos, sus maridos estarían con vida. Ojo, ese es el nivel de políticos que tenemos el pueblo valenciano. Es que aparte el mensaje, el lenguaje que se usa, jope, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando de un barranco que se va a desbordar y va a llevar por delante a pueblos. Pues esperamos que sea honesta, que declare no solamente a su abogado, que se supone que es lo que va a pasar, y que por una vez dé la talla, si no política, que no la dio, por lo menos humana. Esperem que es faci justícia i per a tindre aquesta reparació que necessitem els 75 pobles i totes les persones afectades per aquella alerta que no va a sonar. Lo único que buscamos es justicia y que se sepa la verdad y que no mientan, porque nadie, ni Mazón ha estado hablando con nosotros, ni nada. Y parecemos que seamos nosotros como unos etarras porque lo que hacen es irse por la otra parte cuando nos ven, no dan la cara. Y es que es lo único que están pidiendo, justicia, justicia. Y esto que comentaba una de las últimas familiares, que Mazón huye, rehúsa de reunirse con ellos, que los evita, imagino, porque les dará vergüenza mirarles a la cara y decirle: oye, lo siento, por mi competencia, por mi falta de responsabilidad, tú estás llevando flores a tu familiar, porque tiene que ser muy duro mirar la cara a un familiar destrozado por tu pésima gestión, por tu incompetencia. Y quizás por eso Mazón prefiere seguir dando vergüenza y mintiendo. Mientras él siga en el cargo, el pueblo valenciano seguirá pidiendo su dimensión y los familiares seguirán pidiendo justicia. Y quiero que veamos esta intervención de Baldoví, el portavoz de Compromís, ayer en las Cortes Valencianas, diciéndole bien claro a Mazón lo que todo el pueblo valenciano piensa. 29 d'octubre, 2:44. Emilio Argüeso, secretari autonòmic d'emergències. Secretari autonòmic. Los barrancos están a punto de colapsar. Susana Camarero, vicepresidenta y consellera de Benestar. Jope, si necesitas algo, nos dices. ¿Sap qui necessitava algo? Les residències. Es que las residencias estaban con los ancianos, en los pasillos, mientras el agua seguía subiendo, sin saber qué hacer, sin saber cómo actuar, llamando a emergencias y sin que nadie les diese una respuesta. 29 d'octubre, no teníeu informació? Lo que no teníeu és vergonya. Ni tu ni tu. Saps lo que en diu la gent pels carrers, al supermercat o en les manifestacions que el fan cada mes? I ese tio per què no se'n va? Per què s'aferra al càrrec? Per què no dimitixes? Per a cobrar els 75.000 euros durant 15 anys? Per a seguir inflant a contractes als teus amiguets o a les empreses que financen el PP? Es que recordemos que si Mazón se mantiene un poquito más en el cargo, tendrá acceso a un consejo que tendrá un sueldo altísimo, un sueldo de 76.000 euros anuales. Y solo tiene que aguantar un poco más. Pero la mierda... Per a seguir aforat i no anar a Catarroja. Per això, no dimitixes. Esta setmana hem vist com canvies de versió com si canviares de camisa. Tens menys credibilitat que Abascal, que va de patriota mentre defensa els arancels, de Trump als llauradors valencians i espanyols. Aniràs a Catarroja? Aniràs a Catarroja a explicar-li on estagués tot el dia, desaparegut. Y de paso que nos explica el resto de españoles y españolas que seguimos esperando
¿Dónde estuvo tantas horas desaparecido? ¿Por qué se alargó tanto esa comida en el Ventorro? ¿Dónde estaba el señor Mazón? Porque recordemos que también él filtró una imagen diciendo que sí, que estaba llegando a la reunión de emergencia y la imagen era falsa. Falsa. Porque es que no para de mentir este señor. Tot el dia desaparegut. Aniràs a Catarroja i explicaràs on estaves a les 7 de la vesprada. Saps el que la gent no suporta de tu, el que pitjor porta la gent de tu. La teua xuleria i el misme fals. Si fores honrat, ja ho el càrrec. Si ho fores honrat, deixaries d'insultar a les víctimes. Deixa de donar vergonya i fes un últim acte de dignitat. Dimitix i davant la jutgessa de Catarroja. Y es que sí, creo que toda España, y en particular los valencianos y las valencianas, están esperando que Mazón dimita, que Mazón demuestre que tiene un mínimo de vergüenza, un mínimo de dignidad, un mínimo de honradez y presente la dimisión, que reconozca que se equivocó, que reconozca que no estaba a la altura, que reconozca que estuvo horas desaparecido cuando necesitaban que estuviese al mando, que estuviese tomando el control y que después mintió tanto que ya no podemos ni contabilizar todas las mentiras que dijo para evitar sus responsabilidades. Así que sí, lo único que esperamos es que Mazón dimita cuanto antes y que las familias por fin tengan justicia, que se sepa la verdad y que todos esos cargos que no estuvieran a la altura se vayan y dejen de estar en un puesto que no merecen.